En el umbral de la historia, donde la luz del conocimiento se desvanece en la oscuridad de lo desconocido, surge una figura que cambiará para siempre la forma en que entendemos el mundo. Michel Foucault, un nombre que resonará a través de las edades, un pensador que desafiará las certezas, revelando secretos ocultos detrás de los muros de la ilusión. En el siglo XVIII, Francia se convirtió en el escenario perfecto para la tormenta intelectual del Renacimiento. La Revolución Ilustrada agitaba las almas, desafiando las autoridades establecidas y desafiando a los demás a cuestionar lo existente. En este clima de cambio y revolución, Foucault nació en el año 1926, un niño que pronto se convertiría en un hombre con una visión única del mundo. Foucault se sumergió en las profundidades de la historia, particularmente en las obras de grandes pensadores como Kant y Nietzsche. Su interés por la filosofía de la historia y cómo entendemos el pasado y cómo éste puede influir en nuestro presente lo llevó a explorar los confines del saber humano. Pero fue su atención al poder y cómo se ejerce sobre las personas que daría forma a su teoría más icónica, el poder como relato. En este mundo antes de Foucault, la estructura social estaba dominada por un concepto rígido de jerarquías, con cada persona asignada a un lugar específico. La educación y el trabajo eran vistos como formas de asegurar una posición en la sociedad. El poder era visto como algo que se transmitía desde arriba hacia abajo sin cuestiones, pero Foucault veía las cosas de manera diferente. Para él, el poder no era una herramienta que alguien usaba para controlar a otros, sino más bien una red compleja de relatos y estructuras sociales que nos forman como individuos. Su teoría, el poder como relato, argumenta que el conocimiento y la verdad no son objetivos neutrales, sino que están profundamente ligados al poder y a las estructuras sociales en las que se desarrollan. La llegada de Foucault marcó un punto de inflexión en nuestra comprensión del mundo. Sus ideas nos ayudaron a ver que el pasado sigue influyendo en nuestro presente y que es importante cuestionar lo establecido, ya que solo así podemos construir una sociedad más justa e igualitaria. En este viaje a través del tiempo, exploraremos las obras de Foucault, su filosofía y cómo ha cambiado nuestra comprensión del mundo. Descubriremos cómo sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad y cómo han influido en movimientos sociales y culturales en todo el mundo. Juntos entraremos en el mundo de Foucault, donde la línea entre verdad y mentira se vuelve difusa y donde el poder y el conocimiento están estrechamente ligados. En este viaje épico nos sumergiremos en la complejidad del pensamiento de Foucault, explorando cómo su visión del mundo sigue siendo una guía importante para comprender la sociedad contemporánea. Mientras el mundo se encontraba en las profundidades de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, Michel Foucault nacía en Poitiers, Francia, en 1926. Su infancia estuvo marcada por una experiencia que tuvo un impacto duradero en su vida, la muerte de su padre cuando tenía solo 2 años. Esto generó en él una sensación de desamor y vacío que se convertiría en una constante obsesión. La juventud de Foucault estuvo ligada a las ideologías políticas del momento, particularmente al comunismo y al anarquismo. Su formación intelectual se centró en la filosofía y se graduó en la Escuela Normale Supérieure de París, donde conoció a otros pensadores importantes de su época como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Foucault se convirtió en un activista político apasionado, participando en el movimiento por la descolonización del Indio Meridional y en las protestas contra la Guerra Fría. Su compromiso con la justicia social lo llevó a trabajar como periodista y escritor para publicaciones progresistas, donde desarrolló sus habilidades de observación y análisis. En su vida personal, Foucault experimentó una serie de cambios significativos. Se mudó a Alemania en 1948,
donde se sumergió en la lectura y el pensamiento filosófico más amplio, lo que lo llevó a descubrir los trabajos de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Sigmund Freud. Estas influencias lo llevaron a cuestionar las certezas del mundo que había conocido hasta entonces. La década de 1950 estuvo marcada por la emergencia de Foucault como pensador. Su obra comienza a ganar reconocimiento y comienza a ser invitado a dar conferencias en universidades europeas y estadounidenses. En este momento crucial comenzó a desarrollar sus ideas sobre el poder y la resistencia, conceptos que más adelante se convertirían en los pilares de su filosofía. En las últimas décadas de su vida, Foucault continuó explorando y profundizando sus teorías. Se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, conocido por su crítica a las estructuras de poder y su defensa de la libertad individual. Su legado continúa siendo objeto de debate e investigación, y su influencia se puede ver en diversas disciplinas académicas y campos sociales. A medida que seguimos explorando el pensamiento de Michel Foucault, podemos comenzar a comprender mejor cómo sus ideas sobre el poder, la resistencia y las estructuras de poder pueden ayudarnos a comprender mejor el mundo actual. Pero para ello debemos profundizar más en su filosofía, analizando cómo estas teorías se desarrollaron y evolucionaron a lo largo de su vida. En este capítulo exploraremos las dudas filosóficas y las primeras grandes ideas de Michel Foucault, un pensador francés que desafió las estructuras dominantes del conocimiento y la sociedad. Nuestro viaje por los mundos intelectuales del siglo XX nos llevará a descubrir cómo Foucault se enfrentó a las tradicionales formas de pensar sobre el ser humano, la verdad y el poder. Foucault nació en 1926 en Poitiers, Francia, en un entorno familiar adinerado. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de desafíos. Su infancia fue marcada por la muerte prematura de su padre, lo que lo llevó a vivir con su madre y hermano en París. A pesar de estas circunstancias, Foucault se convirtió en un estudiante brillante y se especializó en la historia y filosofía en la Universidad de París. Sin embargo, fue en la posguerra, durante la década de 1950, cuando Foucault comenzó a cuestionar las nociones tradicionales de verdad y conocimiento. En ese momento, el mundo estaba sumido en una época de gran incertidumbre, con la Guerra Fría y la crisis económica que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Foucault se preguntó ¿qué era la verdad? ¿Cómo sabíamos lo que sabíamos? Foucault comenzó a leer a los filósofos clásicos como Platón y Aristóteles, pero también a los pensadores modernos como Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Estos pensadores le ofrecieron una visión más compleja de la realidad que iba más allá de las simplistas divisiones entre verdad y mentira. En lugar de eso, Foucault comenzó a explorar la forma en que el conocimiento era construido y legitimado en diferentes contextos sociales. En este sentido, Foucault se interesó por la historia del conocimiento y cómo se había desarrollado a lo largo de la época moderna. También examinó las formas en que el poder se ejercía sobre los individuos y las sociedades, particularmente en relación con la medicina, la educación y la justicia. Esto le llevó a desarrollar sus famosas teorías sobre el poder simbólico y cómo se utilizaba para controlar a las personas. Foucault también se dio cuenta de que la verdad no era una cosa fija o absoluta, sino más bien un constructo social que cambiaba con el tiempo. Esto lo llevó a cuestionar la noción de una verdad objetiva y argumentar que la verdad estaba siempre encontrando su lugar. En este punto del viaje intelectual de Foucault, ya podemos ver cómo sus ideas se estaban desarrollando y cómo iban más allá de las tradicionales divisiones entre verdad y mentira. A medida que avanzamos en esta exploración, nos sumergiremos aún más en las profundidades de su pensamiento y descubriremos cómo sus ideas influyeron en la teoría crítica y la sociología contemporáneas.
Pero antes de seguir adelante, es importante recordar que Foucault no era solo un pensador abstracto, estaba conectado a una comunidad intelectual vibrante que incluía a otros filósofos, historiadores y pensadores críticos. Fue en este entorno intelectual donde se desarrollaron sus ideas y donde continuamos explorando su legado en la actualidad. En este capítulo exploraremos la obra maestra de Michel Foucault, un pensador que revolucionó nuestra comprensión de la historia, la sociedad y el poder. Su legado es complejo y multifacético y nos llevará a cuestionar nuestros supuestos y prejuicios sobre el mundo en el que vivimos. Foucault nació en 1926 en Panteón, Francia, y desde joven se interesó por la filosofía y la historia. Su obra se caracteriza por su crítica a las estructuras de poder y conocimiento tradicionales y por su búsqueda de nuevas formas de entender la realidad. En La nueva ordinariedad del hombre, Foucault argumenta que la sociedad moderna está gobernada por un conjunto de discursos y prácticas que configuran la forma en que pensamos y actuamos. Uno de los conceptos más influyentes de Foucault es el del análisis arqueológico. En este sentido, Foucault busca descubrir las estructuras fundamentales de un campo de conocimiento o una época histórica. Al analizar las obras y los discursos de los pensadores de diferentes épocas, Foucault identifica patrones y tendencias que revelan cómo la sociedad se ha construido a lo largo del tiempo. En El arco iris, Foucault explora el concepto de la historia como evento. Argumenta que la historia no es un recopilativo de hechos, sino una narrativa que construye y reinterpreta la realidad. En este sentido, la historia es una forma de poder que configura nuestra comprensión del mundo. Foucault también se centró en el estudio de las instituciones y los cuerpos normales. En La vigilia de la crítica, argumenta que las instituciones como las prisas, hospitales y hospedajes eran formas de poder que controlaban y normalizaban a las personas. Al analizar estas instituciones, Foucault reveló cómo se construían y sostenían las estructuras de poder en la sociedad. En Más allá, Foucault explora el concepto de la microfísica. En este sentido, argumenta que los poderes del Estado y las instituciones son más sutiles y difusos que se cree. Estas microfísicas están presentes en todas las formas de poder y control social. En resumen, la obra de Foucault es una invitación a reflexionar sobre nuestras supuestas y prejuicios sobre el mundo. Su pensamiento nos hace cuestionar las estructuras de poder y conocimiento que nos rodean y nos invita a buscar nuevas formas de entender la realidad. En este capítulo hemos explorado algunos de los conceptos más influyentes de Foucault, como el análisis arqueológico, la historia como evento y la microfísica. Estamos seguros de que su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de pensadores y reflexionarios. En este capítulo exploraremos la relación compleja de Michel Foucault con la sociedad de su época y algunas anécdotas personales que nos ofrecen una visión más profunda de su pensamiento. Foucault fue un intelectual francés que vivió durante un periodo de gran cambio social y político en Francia. Su obra se centró en la crítica a las instituciones y estructuras de poder que lo rodeaban, y su análisis de la relación entre el individuo y la sociedad fue una de sus contribuciones más significativas. Uno de los aspectos más fascinantes de Foucault es su relación con la sociedad de su época. En la década de 1960, Francia estaba sumida en un clima de protesta y revolución política, con el movimiento mañanero como símbolo de la resistencia a las estructuras de poder establecidas. Foucault se identificaba con esta corriente de pensamiento y se convirtió en uno de sus principales defensores. Sin embargo, su relación con la sociedad no fue siempre straightforward. En algunos momentos, Foucault se mostró crítico con los movimientos de izquierda que se oponían a las instituciones francesas.
Por ejemplo, en 1968, cuando el movimiento mañanero estaba en pleno apogeo, Foucault escribió un artículo titulado El problema del poder, en el que argumentaba que la lucha por la libertad y la igualdad era más compleja de lo que se podía imaginar. En este artículo, Foucault criticaba a los movimientos de izquierda por su falta de atención hacia las estructuras de poder que realmente controlaban la sociedad. Argumentaba que la verdadera lucha por la libertad no era solo un movimiento político, sino una transformación más profunda de la forma en que se percibía y se actuaba en la sociedad. Otra anécdota que nos ofrece una visión más personal de Foucault es su relación con el filósofo y escritor Jean-Paul Sartre. Los dos intelectuales eran amigos y colaboradores, pero también se oponían en muchos aspectos. Foucault se mostraba crítico con la ideología existencialista de Sartre, que veía como demasiado individualista y egoísta. En una carta a Sartre, Foucault escribió: "Creo que tu existencialismo es una forma de nihilismo, una forma de pensar que se basa en la suposición de que el individuo es el centro del universo". Esta crítica refleja la tensión entre Foucault y Sartre, pero también muestra cómo su relación personal influyó en su pensamiento. En conclusión, la relación de Michel Foucault con la sociedad de su época fue compleja y multifacética. Aunque se identificaba con la corriente de pensamiento política del momento, también criticaban las estructuras de poder que realmente controlaban la sociedad. Sus anécdotas personales, como su relación con Sartre, nos ofrecen una visión más profunda de su pensamiento y nos permiten entender mejor cómo sus ideas se desarrollaron en un contexto social y político específico. En este capítulo hemos explorado cómo Foucault se enfrentó a la pregunta del poder y de la libertad. Hemos visto cómo su relación con la sociedad fue una lucha constante entre su deseo de cambiar el mundo y su reconocimiento de las complejidades y contradicciones que lo rodeaban. En la siguiente sección exploraremos cómo Foucault desarrolló su teoría del poder como dominación y cómo esta idea influyó en sus análisis sobre la sociedad contemporánea. El legado eterno de Michel Foucault sigue resonando en nuestros días y su influencia no se limita a la academia o al mundo académico. Sus ideas revolucionarias han cepado en diversas áreas de nuestra vida cotidiana, desde la forma en que pensamos sobre el poder y la autoridad hasta la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Uno de los aspectos más interesantes de Foucault es su concepto de power knowledge o poder conocimiento, que sugiere que las formas de conocimiento y comprensión están intrínsecamente ligadas a las estructuras de poder que rigen nuestras sociedades. Esto significa que nuestras percepciones del mundo y de nosotros mismos están moldeadas por las ideologías y agendas dominantes, lo que puede llevar a una visión distorsionada de la realidad. Este concepto es particularmente relevante en nuestra sociedad actual, donde la información y las noticias se consumen a una velocidad asombrosa. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para la difusión de ideas y la formación de opiniones, pero también pueden ser utilizadas para manipular y controlar la percepción pública. Foucault nos advirtió que debemos ser conscientes de estas dinámicas y no dejar que los demás nos definan a través del lenguaje y los discursos que nos rodean. Otro aspecto importante del legado de Foucault es su crítica al orden disciplinario, que se refiere a las formas en que las sociedades normalizan y controlan el comportamiento humano. Esto puede manifestarse en la forma en que se ejerce el poder sobre los individuos, especialmente en contextos institucionales como escuelas, hospitales o prisorias. Foucault nos muestra que este tipo de control puede ser insidiosamente peligroso y socava nuestra libertad y autonomía. En la actualidad, podemos ver estas ideas en acción en diversas áreas del mundo.
Por ejemplo, la forma en que se manejan las redes sociales puede ser vista como una herramienta para el control social, donde las plataformas tecnológicas utilizan algoritmos para influir sobre nuestras preferencias y comportamientos. De manera similar, la forma en que se ejerce el poder político y económico en nuestras sociedades sigue siendo una cuestión de poder y conocimiento. En conclusión, el legado eterno de Michel Foucault nos recuerda que nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos está profundamente entrelazada con las estructuras de poder que rigen nuestras sociedades. Debemos ser conscientes de estas dinámicas y trabajar para crear un mundo más justo y libre, donde el conocimiento sea una herramienta para la liberación y no para la dominación. En este momento final de nuestro viaje a través de la vida y obra de Michel Foucault, nos encontramos ante un hombre que ha dejado una huella indeleble en la historia intelectual del siglo XX. Al reflexionar sobre su legado, nos plantea preguntas fundamentales sobre el cómo entendemos la sociedad, la política, la cultura y, sobre todo, la condición humana. Foucault nos enseñó que la verdad no es una entidad fija o objetiva, sino más bien un constructo social y político que se forma a través de las relaciones de poder. Su concepto de episteme nos muestra cómo las formas de conocimiento y la realidad son inseparables del contexto histórico y cultural en el que se desarrollan. Además, su crítica al Estado moderno y su concepto de biopoder nos invita a cuestionar la relación entre el individuo y el poder político. ¿Cuál es el papel del Estado en nuestra vida? ¿Cómo pueden las instituciones políticas influir en nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras mentes? En este sentido, Foucault nos plantea un desafío constante: que pensemos críticamente sobre la sociedad en la que vivimos. No estamos ahijados a creer en la narrativa dominante de la historia. El poder no reside únicamente en manos de unos pocos líderes políticos. Es una construcción colectiva y dinámica que se forma a través de nuestras acciones y decisiones. Además, su pensamiento nos invita a considerar las relaciones entre el individuo, la sociedad y la cultura. ¿Cómo podemos entender nuestra propia existencia dentro del mundo en el que vivimos? La identidad no es una identidad fija o predefinida, sino más bien un proceso continuo de construcción y reconstrucción. En última instancia, Foucault nos da un regalo valioso: la capacidad de cuestionar todo lo que parece saber sobre el mundo. No estamos limitados a la narrativa dominante, podemos pensar por nosotros mismos, interrogar nuestras creencias y desafiar las estructuras de poder que nos rodean. En este momento en que la sociedad se encuentra ante nuevos desafíos, Foucault nos brinda una herramienta valiosa para navegar por el mundo contemporáneo. Su pensamiento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y actitudes hacia la política, la cultura y la sociedad. En conclusión, Michel Foucault nos ha dejado un legado que nos inspira a pensar de manera crítica y desafiante. Su pensamiento nos anima a cuestionar todo lo que sabemos, a desafiar las estructuras de poder y a construir nuestra propia identidad. En este siglo XXI, cuando el mundo se enfrenta a nuevos desafíos, Foucault nos brinda una herramienta valiosa para navegar por el mundo contemporáneo con conciencia y responsabilidad.